La libertad se construye conversando. No son los expertos de escritorio. Es usted que carga lo que la política prefiere ignorar. Aquí, las diferencias no dividen, construyen. Comienza ya. Sepamos ser libres. La campaña electoral, en el idioma que a usted le importa. Estamos en vivo a través de TD+2, Televisión Abierta Canal 7.2, Facebook, YouTube y Teletica Radio 91.5 FM. Muy buenas noches y bienvenidos al episodio de hoy de Sepamos Ser Libres. Nos acompañará en esta noche el exministro Jorge Woodrich, con quien conversaremos en unos minutos después de darle un repaso a las noticias más importantes del día de hoy. Y el levantamiento de la inmunidad del presidente Chávez se definirá el próximo martes 16 de diciembre, según lo confirmó el plenario legislativo este lunes. Este será el último paso dentro del proceso legislativo para atender la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantarle el fuero al mandatario Chávez por presunta beligerancia política. Con el acuerdo alcanzado, el Congreso sesionará el martes 16 a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Durante la sesión, el presidente Chávez contará con 30 minutos para exponer sus argumentos ante los diputados y una vez finalizada su intervención, deberá abandonar, los diputados más bien deberán votar si le levantan o no la inmunidad. Y hoy se dio a conocer la encuesta político-electoral por parte del IDESPO de la Unión de la Universidad Nacional. Laura Fernández muestra un aumento en la intención de voto, mientras que los indecisos disminuyen. Según el reciente estudio de cultura política y participación electoral del IDESPO, un 8.5% de las personas que antes no tenían una posición ya definieron su voto. La candidata que más ha logrado capturar ese apoyo, como dijimos, es la oficialista Laura Fernández, quien tuvo un aumento de 4.7%, seguida por Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana, quien creció un 2.9% en relación con la última medición de este centro de estudios. Con este panorama, Fernández consolida su liderazgo, alcanzando un 32.8% de intención de voto. En segunda posición aparece Álvaro Ramos con un 6.6% y Claudia Dobles sube a la tercera posición con un 5.2%. En cuarto lugar se ubica Ariel Robles con 3.7%, cifra que se mantiene dentro del margen de error del estudio, que es de 3.3 puntos porcentuales. El IDESPO señala que la indecisión está asociada principalmente a la falta de información y se observa con mayor fuerza en mujeres y población joven. La ciudadanía se está informando principalmente por medio de redes sociales. Entre las personas decididas a votar por su candidato o candidata cuentan con el siguiente rango de edades. Los mayores de 50 años apoyan a Álvaro Ramos en un 71.7%. Laura Fernández tiene un 53% de apoyo entre aquellos votantes decididos que tienen 50 o más años de edad. Claudia Dobles acumula un 47.60% y Ariel Robles un 10%. Entre aquellos votantes que tienen entre 35 a 49 años y están decididos a votar, Claudia Dobles lleva la ventaja con 26.2%, seguida de Laura Fernández con 25.8%, Ariel Robles con 25.3% y Álvaro Ramos con un 17%. Después tenemos la relación con los votantes que tienen entre 18 a 34 años. Los jóvenes decididos a votar entre esa edad están mayoritariamente con Ariel Robles del Frente Amplio, que tiene un apoyo del 66.7%, seguida por Claudia Dobles con un 26.2%, Álvaro Ramos con un 11.3% y Laura Fernández con un 21.2%. Entre los votantes que ya están decididos que van a participar en las elecciones y su situación económica, la clase baja está decidida a votar por Álvaro Ramos en un 14.8%, Laura Fernández en un 2.7%, mientras que Ariel Robles y Claudia Dobles no registran apoyo entre aquellos votantes cuya situación económica se percibe como de clase muy baja.
Entre la clase baja decidida por cada candidato, Laura Fernández tiene un 13.7%, Álvaro Ramos un 13%, Claudia Dobles un 9.8% y Ariel Robles un 3.3%. Mientras que los de la clase media, se perciben como de clase media, apoyan de la siguiente manera: 70% Ariel Robles, Claudia Dobles un 56.1%, Álvaro Ramos un 40.7% y Laura Fernández un 33.6%. Y entre los votantes decididos, cuya situación la perciben económica como alta, Laura Fernández tiene el 50% del electorado. Álvaro Ramos el 31.5% de las personas decididas a votar, Claudia Dobles el 34.10% y Ariel Robles el 26.7%. En los aspectos religiosos se define la situación así: las personas que se denominan católicas y están decididas a votar apoyan en un 83% a Álvaro Ramos, a Claudia Dobles en un 71.4%, a Laura Fernández en un 48.1% y a Ariel Robles en un 31%. Las personas evangélicas decididas a votar, un 32% lo harán por Laura Fernández, Ariel Robles cuenta con un 10.3% en este grupo, mientras que Claudia Dobles un 9.5% y Álvaro Ramos un 7.5%. Los no creyentes decididos a votar se reparten de la siguiente manera: Ariel Robles 34.5%, Laura Fernández un 2.7%, Álvaro Ramos un 1.9%, mientras que Claudia Dobles no registra ningún apoyo en esta encuesta del IDESPO. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Antes, sobre esta encuesta, también decirles que el Partido Pueblo Soberano encabeza el respaldo para conformar la Asamblea Legislativa, alcanzando un 29.5%. En segundo lugar aparece el PLN con 10.8%, seguido del Frente Amplio con 6.1%. Mientras tanto, la población indecisa se ubica en un 39.8%, lo que representa una disminución de 6.1 puntos porcentuales con respecto a diciembre. La encuesta se aplicó a 868 personas de manera telefónica celular. Y ahora vamos a otro tema importante en el campo nacional. Pese al rechazo de varios sectores, el gobierno de Costa Rica firmó hoy el Tratado de Libre Comercio con Israel. Tras casi un año de negociaciones formales, según las autoridades, el acuerdo permitirá ampliar las oportunidades de productos y servicios nacionales, dándoles mayor proyección en el mercado internacional. Ahora el tratado será enviado a la Asamblea Legislativa para su análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales y posteriormente para su votación en el plenario. Diversos grupos políticos y sociales manifestaron su oposición al TLC, señalando el conflicto entre Gaza e Israel y acusaciones de presuntos crímenes de guerra por parte del Estado. Y un acuerdo histórico se realizó hoy en Estados Unidos para beneficiar a unas 1.300 personas que afirman haber sufrido abusos sexuales en su niñez por parte de sacerdotes y personal laico de la Arquidiócesis de Nueva York, la diócesis católica más influyente de los Estados Unidos. Tendrá que recaudar por lo menos $300 millones mediante recortes de gastos y la venta de activos, entre ellos su sede en Manhattan y otras propiedades. El cardenal Timothy Dolan comunicó la decisión en una carta pública este lunes, en la que explicó que en las últimas semanas funcionarios de la arquidiócesis se reunieron con abogados para avanzar en los términos de un acuerdo global entre la Iglesia y los denunciantes. Y se intensifica la disputa por quién se queda con Warner Brothers y Discovery. Paramount presentó hoy una oferta en efectivo más alta de la propuesta por Netflix para adquirir ese grupo de estudios, a diferencia de Netflix, que ofreció $82.700 millones, pero sin incluir los canales de cable. Paramount busca comprar Warner Brothers en su totalidad con una propuesta que asciende a $108.400 millones. La junta directiva de Warner Brothers Discovery informó que analizará la propuesta en detalle y que emitirá una respuesta dentro de un plazo de 10 días. Y esta noche nos acompaña, como les había comentado al inicio del programa, don Jorge Woodbridge. Él es un ingeniero químico de la Universidad de Costa Rica con más de 5 décadas moviéndose entre el Estado, la empresa privada
y hasta el fútbol. Fue director del ICT en los años 70, directivo de Lagner y Sáenz, gerente general de Cafesa, socio fundador y director del Banco de Fomento Agrícola y uno de los fundadores de CINDE, la agencia que abrió la puerta a la inversión extranjera moderna en Costa Rica. En el sector público fue presidente de Cámara de Industrias, viceministro de Economía y luego ministro de Competitividad en el segundo gobierno de don Óscar Arias Sánchez, además de integrar juntas directivas claves. Y sí, también fue presidente de la FedeFútbol y directivo de la Liga Deportiva Alajuelense en años en que se intentó ordenar el deporte más influyente del país. Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de fútbol. Sí, claro. Ahora que quedamos fuera, la selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial en lo que para muchos era el campeonato más fácil para clasificar. ¿Qué dice, y usted que tuvo experiencia en la FedeFútbol, ese fracaso de cómo hacemos las cosas en Costa Rica? ¿Qué se pudo haber cambiado y no se ha cambiado en todas estas décadas y que ahora estamos viendo el resultado con esta descalificación? Bueno, gracias. Bueno, yo creo que como toda actividad política, económica, futbolística, necesita uno planificar para poder tener buenos resultados. Y no puedes estar improvisando directores, ni tenés que improvisar, ¿cómo se llama?, entrenadores. A mí me parece que eso no está bien, y aparte de eso, que no se acompañó el señor director de la selección de gente. Yo hubiera puesto a alguien que conociera a los jugadores nuestros, cuáles eran las habilidades y hacer un conjunto, porque el fútbol es lo mejor que hay para formar equipo, pero para ver un equipo tienen que estar muy bien estructurado, aparte de que deben haber 1 o 2 líderes. Gente joven, está bien, pero faltó experiencias también, ¿verdad? Gente con más experiencia, me parece. Bueno, usted estuvo en la FedeFútbol poco tiempo después del histórico Italia 90. Italia 90. Y desde entonces, bueno, el fútbol de Costa Rica ha crecido y ha avanzado. Hemos ido a varios mundiales, pero seguimos como en este sube y baja, donde no hay una sostenibilidad de la calidad. ¿Por qué pasan estas cosas y siguen pasando 30 años después, más? Muy triste, ¿verdad? La verdad es que se ha avanzado mucho, ¿verdad? Porque tenemos por lo menos un lugar para poder hacer buenos entrenamientos y capacidades. Hay recursos, ¿verdad?, financieros, y ahora perdimos un montón de plata, ¿verdad? Se habla de $100 millones en total de toda la actividad económica del país, ¿verdad? En cuenta en la televisión, imagínense lo que significa, ¿verdad? Pero más que para mí es la parte motivacional, la juventud, los chiquillos, la emoción de la selección, viéndola jugar con unas selecciones superiores o iguales, no sé. Es que Costa Rica ha tenido estos sub y bajas, ¿verdad? El fútbol hay que planificar. Esa es mi teoría. ¿Y qué paralelismo haría usted con la política y con lo que vemos en el gobierno y cómo se han manejado en diferentes administraciones? ¿Cuánto refleja la CELE de esa forma de hacer las cosas en otros ámbitos? En la política hay unas improvisaciones preocupantes, ¿verdad? Lo ves en todo, en el campo educacional, en el campo de la salud, seguridad, en fin, todas las actividades. Uno ve que a veces cambian no el pensamiento de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando se trae ya una planificación, se traía por lo menos un ordenamiento. Por ejemplo, en comercio exterior sí ha habido usted ve cómo va más o menos constante la parte de una política que trasciende quién está de gobierno, sí, una política de hay Estado. Un respeto, bueno, aunque se cerró CINDE, ¿verdad? Bueno, no se cerró, se le quitó el apoyo, ¿verdad?, a CINDE. Ministerio de Comercio Exterior tiene gente muy valiosa y se trabaja muy bien, porque ahí también está el sector privado muy ligado a la parte
digamos, de la planificación que hay que hacer, ¿verdad? Y venimos aumentando las exportaciones por mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo lo que es las zonas francas, que son muy dinámicas. Hubo un año en que crecieron un 20 y pico %, ya después como que se está estabilizando, pero siempre son 12.000, 13.000 millones de dólares. Es el 40% de nuestras exportaciones, son el 40% casi de la actividad económica de este país. Del Usted, PIB, ¿verdad? exacto. Usted escribe frecuentemente y que podría decir que una de sus obsesiones es la reforma del Estado. Y fue ministro de Competitividad, ha estado muy cerca del Partido de Liberación Nacional. Cuando habla de tamaño, de ineficiencia y fragmentación del Estado, ¿hasta dónde cree que los políticos de su generación tienen responsabilidad en que esto se haya enquistado, si se quiere, en Costa Rica? Vamos a ver, hubieron grandes reformas importantes, ¿verdad? Sobre todo en tiempo de Luis Alberto Monge, en tiempo de don Oscar Arias. La apertura de las telecomunicaciones, una gran transformación, la apertura del ICE, en muchos aspectos, la apertura del Tratado de Libre Comercio fue muy importante. Bueno, el estadio, un aporte y una relación también con el gobierno chino. Pero hicimos muchas instituciones, o sea, fue como una locura. A cada actividad se le hacía una nueva junta directiva, un nuevo director, y entonces jamás íbamos a tener continuidad, ¿verdad? Y aparatos que tenían duplicidad. Funciones, Sí, terrible. Y muchos no se integran, ¿verdad? Por ejemplo, en seguridad, que es algo muy importante, debiera estar unido totalmente todas las instituciones bajo un solo mando, ¿verdad? Pero hay un montón de ¿cómo se llama? De policías, para la parte fiscal, para policías municipales, de todo hay. Y la seguridad es algo muy complejo y se requiere tener un solo mando y una coordinación continua, ¿verdad? Porque no se puede estar improvisando, ¿verdad? Vivimos de la improvisación y usted lo ve. A veces hay ministros que hasta que duran 1 año, 2 años y ya llega el otro y dice que lo que hizo el anterior, no, hay que hacerlo nuevo, y se paralizan todas. Una carretera duran, no sé, 30, 40 años, circunvalación. Lo que eso. quieras. Exacto. Y después, cuando se termina ya, y lógicamente lo que se había planificado, no, nada que ver con la realidad, ¿verdad? Lo estamos viendo en la 27, por ejemplo, ¿verdad? Usted decía que vivimos de improvisando. ¿Hace cuánto Costa Rica está improvisando en sus políticas nacionales? Vamos a ver, primero nació la nueva república, después donde el Estado se le dio estructura, pero lo que pasa es que se le fueron dando más, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de Justicia, se le comenzaron a dar un montón de nuevas obligaciones, digamos. Entonces usted, no sé, le pega un carro por detrás y ya tienes que llamar al tráfico, a la aseguradora, y después te pasa a un juzgado. Cuando en otros países eso se arregla si hay algo que sea sencillo, pues ahí mismo se hace una negociación, se levanta todo, pero no va a ser las presas que hace uno ¿cómo se llama? En la 27 por cualquier cosa, ¿verdad? Porque normalmente uno se descuida y cuando se da cuenta ya está encima del otro carro, ¿verdad? Entonces ya son 3, no sé, todas las horas del mundo para ir de un lado a otro.
Uno no sabe cuánto tiempo pasa en el carro, es algo impresionante. Cuesta mucho planificar, uno pone Waze y le dice que es 1 hora y a veces le cambia inmediatamente. Y eso es fatal para la productividad de un país. Las 300 instituciones que tenemos, es casi imposible. Sí, usted describe el Estado costarricense como un archipiélago en uno de sus artículos. Y habla de 322 instituciones con 18 ministerios, 77 órganos adscritos, entes no estatales y 85 municipalidades que, dice usted, operan como islas y en la práctica también. ¿Cuál es en el fondo el problema estructural que genera esa arquitectura institucional que estamos viendo y que es como un gran elefante blanco, ¿verdad? Sí, no, primero yo creo que cuando uno tiene varias empresas y viene una crisis, digamos, que uno tiene que comenzar a unirlas y buscar ahorros importantes, ¿verdad? Juntas directivas que se fusionan y muchas instituciones tienen, todos tienen Contraloría y tienen, ¿cómo se llama? Auditoría, contabilidad, reportes a la Contraloría, bueno. Recursos humanos. Es algo impresionante. Cualquier institución, y va creciendo, ¿va? Es que la burocracia crece, ¿va? Y los servicios, y la calidad de los servicios, nadie la mide. Y vea lo que estamos pasando en educación, ¿verdad? 85,000 personas, ¿verdad? ¿Quién va a poder dirigir eso? 35,000 incapacidades. ¿Cómo van a hacer un programa? Llega un ministro y dice que va a hacer la ruta. ¿Cuál ruta? Si hay que hacer una reestructuración total de la educación pública, si está muy mal. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, por no decir que es el más importante, ¿verdad? Eso y la seguridad, pero van muy ligados. Usted hablaba ahora de que con la Segunda República se construye este modelo de Estado, ¿verdad? Y de un momento a otro comienzan a multiplicarse instituciones por actividades, decía también. Esto se hace porque se utilizó el Estado y se crearon instituciones como botín político para pagar favores, para agrupar apoyos. No, yo creo que si alguien dijo, bueno, tenemos problemas, digamos, de vivienda, de capacitación, bueno, vivienda, entonces hagamos un banco de la vivienda y está el INPU por el otro lado, y bueno, el INPU entonces perdió fuerza y entonces hagamos un ministerio de vivienda. Entonces tenemos Ministerio de Vivienda, CONAVI, el Banco de la Vivienda, el BAMBI, tenemos el INBU y además tenemos otro montón de instituciones, así está todo. ¿Ah? ¿Pero por qué llegamos a eso? ¿Por ocurrencia o porque también servía pues crear puestos y de alguna manera tener un reducto o de liberación o de la unidad, poder o simplemente fue una ocurrencia? Y son arreglos que se hacen en la Asamblea Legislativa sin ninguna... llegó un diputado y dijo, hagamos un ministerio o sea, el Ministerio de Planificación no planifica. Entonces, no hay un plan de largo plazo, pero no tiene cuerpo. O sea, lo mismo está pasando en las municipalidades. O sea, las municipalidades, entonces, debieran de tener más autoridad, más recargarle más problemas como el mantenimiento de los caminos, ¿verdad? No solo los que corresponde al cantón, sino también la seguridad ellos tienen que participar en educación. ¿Cómo un municipio no participa en la educación de sus habitantes? ¿Ah? Es curioso, ¿va? No es que va a estar... Yo es que creo mucho en que las escuelas, los colegios deben estar en manos de
de muchos profesionales de verdad con una gran visión y que le den y que se pueda medir la calidad de lo que sale. Porque ahí todo el mundo dice, deme más recursos. ¿Y quién pide calidad? Y muchas veces también se crean instituciones y proyectos sin tener el dinero para que puedan operar o para cumplir lo que supuestamente van a realizar estas instituciones. Sí, entonces pasa lo que está pasando, por ejemplo, en todo lo que es justicia, digamos, todo lo que es la parte esta de Tribunal de Justicia. Tenemos tantos problemas que hay una mora importante, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, la Corte, el otro, y la verdad es que le hemos dado. Entonces, los choquecitos, todo lo que es el cobro de tarjetas de crédito y todo eso, entonces hay cosas que debieran de simplificarse. Uh-huh. Si un gobierno llegara con la voluntad política de hacer realmente una reforma del Estado, porque reformar el Estado implica, como usted bien lo dice, recortar un montón de cosas. Y entre esas cosas, la más importante son los recursos, los colaboradores, las personas, ¿verdad? Y eso no es políticamente nada, como se dice ahora, sexy. Y si usted tuviera que decirle a un político que llegue a la presidencia y que tenga la voluntad de hacer una reforma del Estado, 3 cambios concretos y políticamente viables, ¿cuáles le recomendaría? Bueno, primero yo creo... Para poder ponerlo en el primer año en práctica. Bueno, yo creo, yo honestamente creo en que hay que simplificar la estructura, o sea, como hacer toda una reingeniería y lograr acuerdos nacionales, porque esto no es de que va a llegar y que la Asamblea Legislativa le va a aprobar las cosas así nomás, no, pero hay que hacer una reingeniería. O sea, nosotros no podemos estar abriendo nuevos espacios. Es como las municipalidades. ¿Cuántas municipalidades han crecido en los últimos años? No sé, pero son montones, ¿verdad? Y entonces, eso no nos ayuda. Hay que hacer municipalidades más que le den servicio a sus habitantes, contribuyentes. Uh-huh. Pero uno paga el impuesto municipal y las calles están hechas un desastre, no hay mantenimiento. El nivel de gestión varía mucho. La calidad. Uno lo que le da mucho coraje es que en Costa Rica pagamos muchos impuestos, pero muchos impuestos. Y realmente lo que le dan a uno a cambio es muy poco. O sea, ahora la seguridad se paga, pero ahora tiene uno que pagar seguridad privada muchas veces, ¿verdad? Y cuando seguro privado también, médico. Y la parte médica es preocupante, ¿verdad? La mora, digamos, en la cantidad de meses que se dura o años para que lo atiendan, es muy preocupante, porque muy poca gente pueden pagar salud afuera, ¿verdad? O sea, es imposible porque eso es muy caro. Sin embargo, se logra, pero no estamos en lo mejor. Yo creo que la salud, la seguridad, la vivienda, pero más que todo la educación son los elementos que yo me concentraría. No me podría concentrarse en todo, porque ¿qué va? Y una acción por cada una de esas que usted diga, esto hay que hacerlo inmediatamente. No, en educación yo creo mucho en que hay que cambiar la estructura completa. Primero, yo cambiaría cómo está conformado el Consejo Superior de Educación, que ese es el órgano superior. Después, yo ¿Cómo lo reestructuraría? Ahí están las universidades públicas, privadas, están... Pero ahí lo maneja el ministro. Uh-huh. Y vos no puedes ser juez y parte, o sea, el ministro es un actor nada más, pero él nombra, ahí están los sindicatos, ¿verdad? También. Entonces no hay una estructura de largo plazo, ahí no hay gente que está pensando de largo plazo. Usted vea que nunca hemos visto un programa de largo plazo. Uh-huh. En educación, ¿verdad? Hay improvisaciones, vamos a mejorar
la parte, digamos, de un segundo idioma muy importante, ¿verdad? El inglés, por ejemplo. Pero nadie lo mide y nadie se preocupa si los resultados son los que tienen que darse, ¿verdad? Nadie mide ni el ingreso ni nadie mide el progreso. El ingreso de los maestros, nadie les está haciendo exámenes para decir, usted califica. No se le está dando tampoco una buena atención de mejorar a los maestros. Y igual nadie está viendo cuánto dura un muchacho estudiando en un colegio público y cuáles son los resultados. Cuando van a ingresar a las universidades públicas o a las universidades privadas, se comienzan a dar cuenta de que estos muchachos no saben ni redactar, ni escribir, no saben otro idioma. Ahora con la benditas teléfonos, y todo el día están pegados y ya no están los muchachos poniendo atención. El deporte está abandonado totalmente. ¿Cuál escuela y colegio tiene así una buena estructura? La música, el arte, todo eso. O sea, es que son demasiados problemas que tiene el sistema educativo, que tiene que estar integrado todo eso, ¿no? Porque hay un ministerio, digamos, de cultura. Antes era cultura, juventud y deporte, ¿verdad? Y ahora como que es cultura, Juventud y cultura y deporte aparte. y deporte aparte. El deporte el 75% es fútbol. El otro 25% nadie lo sigue casi, ¿verdad? Uno ve los montón de programas y solo se habla de fútbol. Pero hay otros deportes importantes, ¿verdad? Y los deportes forman a los muchachos, forman. La educación cívica, se da la educación cívica. Hay muchas cosas que en educación nos quejamos de la parte esta de la inseguridad, pero estamos haciendo ciudadanos, sabemos cuáles son las responsabilidades como ciudadanos, nos preocupamos por la misma gente que nos rodea, por los vecinos. Ya no hay esa unión, ¿verdad? Antes uno iba a mejenguear ahí en fútbol y todos éramos más o menos iguales y íbamos a las escuelas públicas. Y ahora muchas escuelas tienen infraestructura muy deteriorada y ya no hay canchas para hacer ningún deporte, ¿verdad? Que son parqueos. Pero para no ponerle así tan grosero, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y nadie se atreve a tocar eso. ¿Por qué, don Jorge? ¿Y por qué? ¿Cuántos votos son? Usted pierde las elecciones con solo hablar de educación, de lo que hay que hacer. Toque a los 80 y pico mil empleados y toque la misma caja. Háganles algunas decisiones importantes, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo, y es la verdad, porque mide todo por votos, entonces no puede ser. Yo creo que la educación no puede ser que la gente tenga que estar haciendo un gran esfuerzo cuando es clase media alta, un poquito mejor, para poder, mandar sus muchachos a colegios y escuelas de calidad. ¿Por qué? Porque necesitan inglés, porque necesitas y sin embargo en la educación pública hay excelentes colegios y escuelas, y se ve cuando en las notas de algunos, ¿verdad? Pero son excepciones. Casi todos son apoyados por las universidades públicas, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo mucha tristeza de ver lo que está pasando, porque la violencia mucho depende de eso. No hablemos de vivienda. Se ha perdido mucho el impulso que se estaba dando en vivienda, ¿verdad? Falta de planificación urbana. Entonces, por todo lado crecen distintos
o sea, no hay una planificación de una ciudad bien estructurada. No hablemos de transporte público. ¿Eh? Si usted en uno de sus artículos dice que vivimos, y esto nos va a tocar a la mayoría de los costarricenses, independientemente de cómo nos movamos, que vivimos prácticamente secuestrados, ¿verdad? En las calles, y que el congestionamiento vial nos cuesta alrededor del 3.8 del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se le explica a la gente que la solución no es simplemente construir más infraestructura, más carreteras? No, yo no creo en que más carreteras no es solo la solución, parte de la solución, pero es el transporte público, ese es el más importante. Y usted ve que cada vez, porque el transporte público puede llevar lo que lleva, son 25, 30 personas que caen en un bus, a veces 52, hay buses grandes articulados en otros países, ¿verdad? Prácticamente llevan 50, 60 personas, ¿verdad? En promedio. En los carros, ¿cuántos carros usted ve? 3 personas, 4 personas, una persona, 1.5. Entonces, ¿cuántos carros sacaría usted si usted tiene un buen transporte público? Y con buena, y que lleven cierta, una línea completa. Ahora, claro, uno le dice, bueno, si me agarran una línea completa, ¿qué hacemos nosotros, verdad? ¿Por dónde pasan los carros, verdad? Y lo parqueas en una zona especial, como todos los países del mundo, ¿verdad? Y te manejas en un buen bus, con seguridad, eso sí. Y habrá que subsidiar el transporte público. Usted habla cuando habla de transporte público, pone énfasis en que sean autobuses. Sí. Pero hay autobuses, que usted hablaba, sí, hay autobuses ya que pueden usar eléctricos y de gas, en fin. Y hay experiencias muy interesantes en Colombia y en otros países con el Transmilenio. Pero usted se monta en el bus y ahí está la tarjeta, no es eso de pagar y que ya eso ya no. Eso es lo que usted está proponiendo, es lo que se conoce como el sistema BRT, sí. El Bus Rapid Transit, ¿verdad? Con buses articulados, como decía, con carriles exclusivos. Hablaba de algo muy importante, que es subsidiar al usuario. ¿Qué impide que algo así pase en Costa Rica? ¿Son los autobuseros un obstáculo muy importante, un grupo de presión fuerte? Porque esto que usted ha dicho, pues no es la primera vez que se habla, y el ejemplo de Colombia, que es quizás el más cercano, Brasil, se repite y se repite. Todos los países se está haciendo. Pero ¿por qué entonces Costa Rica no? ¿Qué cree usted que es lo que detiene a que Costa Rica siquiera haya empezado a acercarse a eso? Sí, porque sale lo del tren, ¿verdad? Un tren que hay una línea completa y se puede manejar un tren de acercamiento, pero el tren no es caro hasta cierto punto, ¿va? Y ya llevamos no sé cuántos gobiernos hablando del tren, ¿verdad? Y ahora llegó este gobierno, el último, y desbarató todo lo que había hecho el anterior en cuanto a planificación. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Ya no hay tren entonces. Pero ¿quién tiene que ceder los privilegios, don Jorge? ¿Quién tiene que ceder los privilegios en el tema de transporte público para que este tipo de proyectos se puedan implementar? ¿Son los empresarios de buses? ¿Son las municipalidades? ¿Es el gobierno? Alguien tiene que empezar. Usted hablaba al puro principio de la conversación de que hay que negociar y que hay que en la asamblea sentarse y conversar. Para que esto pase, esto puntualmente de los autobuses y de este sistema rápido... Tiene que haber financiamiento. Ok. A un buen costo. Pero alguien tiene que ceder, de los actores principales, alguien tiene que ceder. Sí. ¿O todos, o usted cree que hay algunos que tienen que ceder más que otros? Yo creo que el gobierno tiene que participar minoritariamente. Pueden hacerse consorcios del sector privado, pero se le pide resultados. Y hay un concurso, ¿verdad? Tiene que haber un concurso, no puede ser así a dedo. Tiene que haber realmente mucha transparencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que ahora está en manos de varios empresarios
unos muy exitosos, otros más o menos, ¿verdad? Pero cada vez hay menos líneas de buses en distintos lugares. Y eso es muy peligroso, porque entonces ya el bus no puede entrar a muchos barrios, ¿verdad? Por problemas de seguridad, porque no hay suficiente gente que se monte en un bus, o por problemas de que los buses tienen que estar muy bien equipados y sentirse uno muy a gusto, ¿verdad? Y tener ahora con esta inteligencia artificial, puedes hacer un montón de planificaciones interesantes, ¿verdad? O sea, pero poder lograr que los buses vayan a mayor velocidad, claro. No que los carros vayan en la línea que van los buses, y no hablemos de las motos, ¿verdad? O sea, es que es un caos. Es un caos. Es un caos que va afectando la salud y afectando la eficiencia. Y la seguridad. Y la seguridad. Y estamos hablando de que se pierden, no sé, por lo menos 3, 4 días al mes en solo montarse, estar en el transporte, ¿verdad? Uh-huh. Y a uno le dicen, vamos del este al oeste. ¿Qué va? Lo piensa. Claro. Y eso es pérdida de calidad de vida también. Calidad de vida. Uh-huh. Y yo me imagino que con el concierto ya todo esto colapsó. Pero no me contestó. ¿Quién debe ceder los privilegios en el tema de transporte público? Es que, vamos a ver. Porque estamos hablando de concesiones también, no es como sí, que eso es del Estado. Yo creo mucho en la transparencia. Uh-huh. Creo en la competencia. Creo que hay que darle a hacer nada de todo tiene que ser y medirlo. Porque uno da una concesión, pero no mide el resultado. Nadie mide. ¿Quién mide? Aquí esto de las tarifas públicas son costo plus. ¿Quién mide la eficiencia del ICE? ¿Quién mide la eficiencia de la caja? ¿Quién mide la eficiencia de todas las instituciones que tenemos? Nadie. Uh-huh. Le damos tanto a una universidad, bueno, denos tal resultado. O a los colegios, o a las escuelas, muchachos de primera. Si queremos tener buena calidad, tenemos que medir. Lo que no se mide no vale. Uh-huh. No existe. Un canal, si no tiene audiencia, no progresa. Pero mucha gente diría que en cuanto a términos de medición, no de evaluación, pero de medición y de diagnóstico, abundan los números. No. Y ahora la implementación y cómo se evalúa, que es lo que usted está planteando, eso debería ser responsabilidad del Estado, debería ser responsabilidad de... Tiene que ser el Estado. Uh-huh. Pero el Estado en forma muy transparente. La Contraloría no es suficiente. No le corresponde. ¿Eh? Tiene que haber, vamos a ver, en educación, que es un tema prioritario, tiene que haber agarrar una parte del presupuesto y tener a alguien que es independiente. Así es en todas partes del mundo. Alguien que mida la educación, que la evalúe, que planifique, pero que la evalúe. O sea, quiere recursos, pero deme resultados. Y así es. Por eso hay muchos países vienen creciendo, como China, ¿no? Donde la educación cada vez es mejor y mejor y mejor que otros países del occidente, ¿verdad? Uh-huh. Hay que aprender de qué países, diría usted. ¿De China? ¿De Europa? Yo creo mucho en la disciplina. Uh-huh. y en la competitividad y la productividad que tiene que dar la gente. Y las instituciones son, hay que medirlas. Uh-huh. ¿Usted conoce el balance del ICE? Uh-huh. ¿Cuándo lo vio? Salen las noticias, tengo que estar informado de eso. Pero, por ejemplo, vamos a ver costo-beneficio, que eso es lo que interesa, es costo-beneficio. ¿Cuánto me costó y cuánto me estás dando? Pero todo se puede aplicar así, todo se puede medir en el sector público de esa manera. Bueno, en el Estado hay cosas que a veces el costo es mayor que el ¿verdad? No, todo tiene un costo, que claro, es el presupuesto, ¿verdad? Pero no puede ser que las
las universidades o los colegios o las escuelas, para poner otro caso, y nadie pide resultados. Nadie sabe, por ejemplo, si la escuela, no sé, en tal lado, da o no. Pero vaya, póngale una cooperativa a manejar una escuela o una cooperativa a manejar todo lo que son los CEBAES. Usted ve otra diferencia. Bueno, dicen que los costos son iguales, pero son menores realmente, porque la caja no tiene una estructura muy grande administrativa. Sí, como que parece que el brazo administrativo de todas estas instituciones es mucho más grande que el brazo que hace operativo, lo que tiene que hacer, claro, el operativo. Y entonces eso es lo que nos tiene. Todo eso nos tiene. Crecen, pero sí, pero es impresionante lo que crecen. Crecen en costo y crecen en volumen de personas también. Y como no hay una inamovilidad terrible, ¿y eso qué produce? ¿Qué produce la inamovilidad? ¿Usted podría manejar una empresa con inamovilidad del personal? No. Y no puede, usted podría manejar una empresa o una institución donde no puedes mover al personal y además te ponen un montón de obligaciones y tampoco tener recursos algunas. Y estás esperando muchos para la pensión nada más. Por eso hay que recortar el personal de las instituciones del Estado. No necesariamente es recortar. Ok. Es reordenar el Estado. Es decir... O sea, hacer más eficiente el funcionamiento con la gente que ya está. Usted habla de fusionar también instituciones y esto, pero eso implicará un costo, hablando de costo-beneficio, un costo importante en el recorte del personal, del recurso humano o del Estado, ¿no? No necesariamente, porque hay muchas actividades donde puedes desplazarte. Lo que pasa es que no puedes desplazar a nadie. Estamos inamovilizados. Entonces... Hay prohibiciones legales. Entonces vos tenés un Ministerio de Transportes que tiene un montón de gente, ¿verdad? Y hay muchos, entran a las 8 y salen a las 3 y no pasa nada. Y llega un ministro y no pasa nada. Y cambia el ministro y no pasa nada. Y lo peor es cuando pasan 1, 2, 3 ministros. A mí me decían, cuando yo era ministro, a una persona que yo quería mucho, me decía, mire, primero se va usted, porque yo lo quería movilizar, ¿verdad? Pasarlo a otro departamento. Primero se va usted, que me vaya yo. Así, tranquilo. Esto me lleva a la otra pregunta sobre un artículo suyo que se tituló Adecentar la política, hacer la política más decente. Todos hacemos política, una respuesta como estas pues no es una respuesta muy decente y no enaltece a la política. Y en la tarea, otro artículo, en la tarea de los partidos políticos serios, habla de desintoxicar la política y de elegir a los mejores. ¿Qué significa eso en un sistema como el que usted acaba de describir tan profusamente y tan claramente, donde casi nadie puede pues moverse, donde hay inamovilidad, donde ciertos grupos tienen más poder que otros? ¿Cómo se logra esto? Primero, no puede uno generalizar todo. Hay gente buenísima. Yo en mi Ministerio de Economía encontré gente, pero que se ponía la camiseta, como decimos nosotros, ¿verdad? Había excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría eran gente comprometida. Pero ese no es porque era un ministerio muy pequeñito, ¿verdad? Usted lo ve, son muy poquitos empleados. Pero ya cuando vos hablas de la educación pública, donde ya tenés 85, donde tenés una caja de seguro social con esa cantidad de gente, muy comprometida, mucha, pero ¿se podrá o no? Sí se puede. Es cuestión de buscar cómo motivar a la gente, cómo lograr darle ciertos incentivos también por resultados. No es que todos son los mismos salarios y no puedes dar incentivos.
¿verdad? Y vos necesitas es ciertas flexibilidad, no es tan fácil, ¿verdad? Suena muy, muy bonito, ¿verdad? Pero hay que hacer algo. O sea, no podemos tener la productividad, no podemos seguir sin inversión, no podemos seguir sacrificando toda la salud de todo el mundo porque no tenemos un buen transporte público, ¿verdad? Ahora cada vez hay más carros. Hay carros ahora mucho más baratos que anteriormente. Ahora el dólar está muy alto, el valor del colón. O sea, ahora no podemos ni siquiera hacer turismo interno. Es carísimo. Todo el mundo se va para Colombia, a otros países, ¿verdad? Y están sufriendo el sector, ¿verdad? ¿Y cuánto vale un desayuno? ¿Cuánto vale un almuerzo? ¿Cuánto vale? No sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero tiene uno que ganar muy buena plata para poder realmente disfrutar de su país turísticamente. Y ahí sí es caro. Sí, muy caro. Carísimo. Ya uno llega a un país europeo y dice, pero qué barato que es España, qué barato que Colombia, qué barato es otro montón de países. Costa Rica ya se volvió un país muy caro y eso está afectando a muchos sectores, ¿verdad? Sobre todo el sector de turismo, que es muy importante porque es muy dinámico y está en todo Costa Rica, en todos lados llega el turismo, que eso es un encadenamiento muy, muy fuerte. Muy fuerte, afecta a los exportadores, afecta a la agricultura. ¿Pero qué hay que hacer para que eso se revierta entonces? No jugar con el tipo de cambio así, hay que pensar otra vez en ordenar. Que no tenemos inflación, sí, no tenemos inflación, pero no está creciendo la economía interna, pongámoslo así, está creciendo otras economías, pero también se están afectando. Claro. Usted tiene un programa de entrevistas y ha conversado con varios aspirantes presidenciales. ¿Quién entiende, si quiere me da nombres o no, pero usted cree que entienden la magnitud de las reformas que hay que plantearse y que hay que impulsar y que le preocupa lo que ha escuchado o no le preocupa? Vamos a ver, muchos no conocen cómo es el sector público porque no han estado, no saben la maraña de problemas que hay, ¿verdad? Eso es uno. Otros no tienen el mapa como completo, ¿verdad? Pero hacen un discurso bonito. ¿Usted qué quiere escuchar? Que voy a mejorar la seguridad, que voy a mejorar la salud, que voy a mejorar el transporte público. Yo te doy el discurso, ¿verdad? El cómo y el cuándo y de dónde. Voy a aumentar las pensiones o voy a disminuir las pensiones o tengo un problema de pensiones muy serio. O hay un problema muy serio con la tercera edad en este país. Cada vez hay menos chiquitos. Cada vez uno no puede tener más hijos. Y no son temas que se están hablando tal vez en el cómo, como usted plantea. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a abordarlo? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Eso es una carencia que usted diría sí. En la que coinciden todos los candidatos y candidatas. Todos te van a decir lo mismo. Yo me voy a preocupar por la seguridad, número uno. Dice, ¿cómo? Voy a centralizar todas las estructuras, voy a aumentar la planilla, voy a darle más recursos, voy a quitar el problema de la impunidad. En fin, hay múltiples salidas, pero eso no es tan fácil. No es tan fácil, tenés que manejarlo muy bien porque hay que buscar acuerdos nacionales. Vos no puedes administrar un país solo con la presidencia. La presidencia es una parte del Poder Ejecutivo, pero está el Poder Judicial, está el Tribunal Supremo de Elecciones, en fin, Asamblea. hay demasiados
actores. acuerdos. La Asamblea Legislativa no va a coincidir siempre con el presidente. Sacar una ley no es fácil. Y lo que sale tampoco es fácil, porque hay que negociar. Y para eso hay que tener negociadores y conversar y escuchar. Y tienen que haber contrapesos. Eso es la libertad, eso es la democracia. Si usted tuviera que explicarle a un extranjero la forma en que el presidente Rodrigo Chávez ha ejercido el poder, ¿cómo se lo explicaría? Ahora que habla de crear acuerdos, de sentarse a negociar. Yo creo en los puentes. Yo no creo en romper las estructuras de comunicación. Yo creo que no todo lo que se ha hecho es malo, porque hemos hecho grandes cosas, ¿verdad? Costa Rica es una democracia ejemplar, pero yo no puedo cuestionar tampoco al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que no concuerdo con algunos puntos, bueno, no concuerdo, respeto, eso sí, porque esas son las reglas. Es como cuando uno va a jugar fútbol y hay un árbitro, ahí dice, estas son las reglas, ¿verdad? Bueno, en estas elecciones hay unas reglas, hay que cumplirlas. Ahora, que tal vez son que hay que cortar el periodo ese para que la presidencia no se meta digamos, en la parte política, siempre va a ser muy difícil, ¿verdad? Yo creo que es mucho el tiempo. A mí me parece que en otros países del mundo usted ve que un presidente se mete casi hasta el puro final, ¿verdad? En las últimas, se sale en el último mes, digamos. Se sale entre comillas, ¿verdad? Porque el presidente se va al mercado y es noticia. ¿Qué está haciendo? Política. Pero es que si eso no es malo. A mí me parece que se está exagerando un poco. Si tuviera que resumir en una frase algún consejo o el consejo más importante para la persona que vaya a ser presidente a partir de mayo del próximo año, ¿cuál sería? Ya para cerrar. Dialogue, hable, converse, comprenda que en una democracia tiene que haber equilibrios, pesos y contrapesos. No se puede ser autoritario. Muchos costarricenses quieren ser autoritarios, pero eso no es una democracia. Una democracia tiene que haber equilibrio, ¿verdad? Le quitas poder a la Contraloría. ¿Qué significa? Que puedes manejar un poco las finanzas a tu antojo, ¿va? Nadie te va a preocupar por cuestionar, no sé, las compras del Estado, ¿va? Tiene que haber siempre un cierto equilibrio. Que hemos llegado a una exageración de marañas, de leyes y... Bueno, te lo pongo al revés. Dígame cuántos ingenieros hay en la Asamblea Legislativa. En los últimos 4 gobiernos, ¿cuántos ingenieros han habido diputados en la Asamblea Legislativa? Hay que hacer el ejercicio. Dialogar entonces, ese es el... No, pero piensan distinto. Un ingeniero piensa muy distinto a un abogado. Un periodista piensa distinto. Hay que hacer un balance. Los líderes políticos tienen que haber también gente que sea analista. Todo tiene que tener balances también. Yo veo curioso eso. A mí la otra vez me preguntaron ¿cuántos ingenieros? Yo no estoy defendiendo a los ingenieros, ¿verdad? Digamos, son constructores, pero tienen otra... Ni atacando a los abogados. Don Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, esto de dialogar y escoger a la gente es importante, es un buen consejo. Muchísimas gracias por su compañía. Ustedes que pasen muy buenas noches. Los esperamos mañana en otro episodio más de Sepamos Ser Libres. Que descansen. Finaliza Sepamos Ser Libres.
Les invitamos a ser parte de nuestra conversación de lunes a viernes a las 8 de la noche. Puede vernos y escucharnos por TD+2, Televisión Abierta, Canal 7.2, Facebook y YouTube, Teletica Radio 91.5 FM. La campaña electoral en el idioma que a usted le importa.